descanses. ¿Estamos listos, amistades? Uy. Miren, el lobo marino se pasó de emoción. Lo voy a bajar para que no sufra accidentes. Pero bueno, voy a arrancar. Entonces, chiques, la lectura del segundo cuento de lo que sabe la señorita Kim de Cho Nam-jun se titula Intransigencia. Ustedes vayan comentando en el chat todo lo que quieran. Dijo que me había escrito una carta a mano. Ya se lo dije, no voy a transigir. No quiero saber nombres, cuántos años tienen, qué hacen o si hay más mujeres u hombres. Nada, que se sigan las leyes penales. Al otro lado de la línea, la abogada Kim lanzó 2 suspiros breves y vacilantes, y comentó: es la persona que subió más comentarios negativos, pero me da la impresión de que la conoce. Me aclaró que no quiere su perdón, solo que por favor lea su carta. Por si acaso, le eché un vistazo y no dice nada comprometedor. Cuenta que tomaron algo juntas después de una conferencia en la Universidad de Jeonju. ¿Universidad de Jeonju? ¿La que está en Chuncheon del Norte? ¿Será la profe? Voy enseguida a recogerla. Hace un año recibí una carta de la profesora por correo electrónico. Después de los muchos hechos y polémicas surgidos a raíz de mi obra, por entonces ya no había tantos reportajes ni reseñas de lectores y las ventas comenzaban a bajar. Y también eran menos frecuentes las invitaciones a dar conferencias en bibliotecas, colegios y otras instituciones que meses atrás habían inundado mi bandeja de entrada. Tras encender el portátil, entré en la tienda online para gatos a la que siempre accedo y me fijé en las evaluaciones de los consumidores sobre los juguetes y los alimentos en oferta. También leí los nuevos reportajes y artículos publicados en el sitio web de un seminario de actualidad y en una revista digital sobre artes y cultura, además de visitar un blog de cocina hacia cuyo autor siento simpatía sin conocerlo, la cuenta de un Instagramer que publica fotos bonitas de libros y otra cuenta de Twitter que insulta a todo el mundo y hace comentarios negativos sobre la situación que estamos viviendo. Cuando acabé este ritual, abrí el correo electrónico y un asunto me llamó la atención. Soy Kim Hye-won, del Instituto de Mujeres Unjin. Instituto de Mujeres Unjin. En ese colegio me gradué y al leer el nombre Kim Hye-won me invadieron los recuerdos de una época que había borrado de la mente. Con un chirrido se abrió una puerta dentro de mí que, con gran esfuerzo, mantenía cerrada. Seguía guardando en el armario la novela que la profesora me prestó, con la cubierta descolorida, las páginas amarillentas y que desprendía ese olor tan característico de los libros viejos. Aquello ocurrió durante las vacaciones del verano de... empiezo otra vez. Aquello ocurrió durante las vacaciones de verano de mi último año en el instituto, cuando había clases complementarias. Un período en el que, por lo general, no estaban en el colegio, ni en el prefecto de disciplina, ni el maestro de educación física. El único que andaba con un palo en la mano presuntamente para corregir a los estudiantes, ya que el resto de los profesores preferían no amonestarnos por cómo íbamos vestidos, a menos que lleváramos ropa demasiado llamativa. Ese día me puse una camiseta de piqué blanca y los pantalones cortos del uniforme de verano para educación física, tal y como venía haciendo desde el inicio de las vacaciones. Sin embargo, en la puerta del colegio me detuvo el prefecto de disciplina, que esa mañana estaba allí, no sé por qué, controlando la vestimenta de los alumnos. Me usó como ejemplo para lanzar una advertencia a los otros. Aunque nadie llevaba el uniforme, fui la única en ser casi arrastrada hasta dirección por ese profesor. Mientras me tiraba de la mochila, de los brazos y de la oreja, repetía: «Malcriados, insolentes, ¿dónde crees que estáis?». Estaba claro que yo no era causa de su ira, pues se dirigía a todos los estudiantes del último año que iban sin el uniforme.
Pese a admitir que mi conducta había sido impropia y prometer que en adelante me pondría siempre el uniforme, fui abofeteada en la sala de dirección delante de los docentes que se encontraban allí. Un silencio turbador llenó el ambiente. El tutor de mi clase se levantó haciendo sonar las ruedas metálicas de su silla. Se detuvo ante el prefecto de disciplina y, golpeando con suavidad pero con firmeza su hombro izquierdo con la palma de la mano derecha, dijo: «¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho mi alumna?». Justo cuando el prefecto de disciplina, tras retroceder unos pasos, intimidado, estaba a punto de empujar a mi tutor, la profesora Kim Hye-won me agarró de los hombros y me dio la vuelta. «Salgamos de aquí, Choa», dijo. Detrás del edificio donde estaba la dirección había un pequeño parque en el que abundaban diferentes flores, aunque nadie sabía quién las cuidaba o si alguien mantenía ese espacio. Había un sendero entre falsas acacias, con bancos instalados a una distancia ideal entre ellos. Ahí me llevó la profesora Kim. «Lo siento». No esperaba que me pidiera disculpas. La bofeteada me la había dado el prefecto de disciplina, y quien lo retó por ese motivo fue el tutor de mi clase. ¿Por qué tenía que disculparse ella? Más allá de sus razones, sus palabras me hicieron llorar, y lloré un buen rato cubriéndome la cara con las manos. De pronto pregunté, tratando de calmar mi respiración, aunque todavía con la voz entrecortada por el llanto: ¿me hubiera pegado igual si hubiese sido Baek Min-ju? El rostro de la maestra, que ya estaba bastante contraído, como a punto de llorar, se contrajo aún más, hasta que lanzó una carcajada. Baek Min-ju era la presidenta del consejo estudiantil y la mejor alumna del colegio. En la graduación había recibido la medalla de honor en el instituto, que concedía al estudiante o a la estudiante ejemplar tanto en términos académicos como de conducta, y nadie lo cuestionó, pese a que no se justificó su elección. La profesora Kim respondió a mi pregunta con calidez, arreglándome el cabello. «No, no te hubiera pegado». También me reí. La maestra sostenía bajo la axila un cuaderno de ejercicios de la asignatura de lengua y una novela, como si hubiera cogido lo primero que había visto sobre el escritorio al salir con tanta prisa de la sala. «¿Quieres que te la preste?», preguntó extendiéndome la novela. El ofrecimiento me pareció repentino y totalmente fuera de lugar, pero asentí con la cabeza y cogí el libro. En la tapa estaba el título «El regalo del ave», de una tipografía que imitaba una máquina de escribir dentro de un rectángulo anaranjado, como si fuera una etiqueta identificativa, sobre un fondo de color verde intenso. La leí en los recreos, durante el almuerzo y en las horas de estudio extra, esquivando con astucia los ojos de los profesores que se ocupaban de vigilar a los estudiantes. No pude parar, por eso seguí leyendo en casa y solo conseguí dormir cuando pasé la última página. Desde ese día hasta graduarme, leí aquella novela unas 20 veces. Exagerando un poco, lo único que hice durante el segundo semestre de mi último año del instituto, antes de entrar en la universidad, fue estudiar para la selectividad y leer El regalo del ave. No llegué a devolvérsela, porque en aquel momento sentí que no podía vivir ni un día si no leía las frases allí escritas. Así, con la graduación, examinarme para la selectividad, enviar solicitudes para las universidades que me interesaban y presentarme a las entrevistas de admisión, el libro acabó demasiado desgastado. Tenía un grosor hasta casi 2 veces mayor que el original y las esquinas de las páginas arrugadas, redondas de tanto pasarlas. Entre que no sabía si devolvérsela en ese estado y disculparme o si comprarle una nueva, finalizó mi etapa escolar. Tanto entonces como ahora, sigo siendo igual de miédica e irreflexiva. Voy a tomar un poco de agua, permiso. Llamé al número que se indicaba en el correo electrónico. Al instante, desde el otro lado de la línea, escuché la voz de la profesora Kim decir mi nombre.
¿Tenía guardado mi número? No, contesté. Supuse que serías tú porque hace un minuto he visto la confirmación de lectura en el email. Como si volviéramos a hablar con un ex después de años, nos hicimos preguntas para actualizarnos sobre lo que había sido de la vida de la otra durante el tiempo en que no nos habíamos visto. La profesora ya no seguía en el Instituto de Mujeres Unjin. Enseñaba en la Facultad de Artes Escénicas de una universidad privada en la ciudad de Jeonju, en la provincia de Chungcheong del Norte. Siguió estudiando mientras era profesora de lengua en el Instituto Unjin y compaginando estudios y trabajo, terminó un máster y empezó un doctorado. Hola Choylobo, muchas gracias por ese raid, gracias por traer a toda tu gente, espero que hayan disfrutado las lecturas de manga del día de hoy, seguro que estuvieron leyendo manga. Acá estamos leyendo Lo que sabe la señorita Kim de Cho Nam-ju, es una autora surcoreana que está siendo muy de renombre en estos últimos tiempos y estamos leyendo el segundo cuento de este libro, que todos los cuentos de este libro son protagonizados por mujeres que se apellidan Kim. En este caso, como dijo Leoncito más arriba, la Kim de esta historia no es la que narra, pero se ve que es una figura muy importante. Es una profesora del instituto de quien narra este cuento. Acaba de empezar. Se están reencontrando por teléfono. Hasta ahí es lo que tienen que saber. ¡Qué bueno! Me alegra que hayan sido buenas lecturas. Hola, Sibel Strenik. Hola, Tortuga también. Les invito a unirse a esta lectura que la engancharon en un momento piola porque no empezamos hace mucho. Retomo. Siguió estudiando mientras era profesora de lengua en el Instituto Unjin y compaginando estudios y trabajo, terminó un máster y empezó un doctorado. Luego, renunció a la docencia para enseñar a tiempo parcial en universidades y completar su tesis doctoral. Fue la época más difícil de su vida tanto en términos económicos como psicológica y emocionalmente. Su situación mejoró, aunque tampoco de forma muy significativa, cuando consiguió un contrato como profesora asociada durante un año, con posibilidad de renovación cada 2 semestres, en la Universidad de Jeonju. La profesora Kim me dijo que había tenido suerte, porque convertirse en docente universitario era casi imposible para una persona como ella, que ni era tan joven ni tenía experiencia enseñando en ese nivel, ni tampoco se había graduado en una universidad de renombre. Cuando la halagué llamándola catedrática y destaqué su logro, me dio las gracias, eso sí, sin olvidar comentarme que también había disfrutado de su tiempo en el Instituto de Mujeres Unjin. Me gustaba enseñar en el instituto, también pasar tiempo con los alumnos. El trabajo era duro, pero mis estudiantes eran mi recompensa. Renuncié porque quería estudiar más y ya ves, aquí estoy. Dijo que de mí, de mi vida y de mi trabajo ya estaba enterada por las entrevistas con la prensa y lo que había leído en varios reportajes. También sé cuáles son tus planes, dijo. La semana que viene estarás en la Feria del Libro de Taiwán y en el segundo semestre publicarás una nueva novela, ¿verdad? Comentó que, si bien había enseñado mucho, ninguno de sus alumnos se convirtió en una celebridad o en un deportista reconocido. Y después de decirme que yo era la más famosa, sacó el tema de que quería hablar. Ya sabía que su intención al contactarme era pedirme que diera una conferencia, aunque cuando leí su carta supuse que sería para el alumnado del Instituto de Mujeres Unjin. Nunca imaginé que podía vivir de lo que escribiera. Esa posibilidad me parecía absurda cuando lo hacía por mi cuenta, y seguí dudando después de recibir la oferta de una editorial que quería publicar un libro con mis cuentos, incluso cuando lo vi impreso con una tapadura muy bien diseñada. 6 meses después de salir el libro a la venta, dejé mi trabajo de media jornada como camarera en una cafetería. La renuncia coincidió con los primeros contratos de edición que firmé y que pronto me obligaron a dedicar más horas a escribir.
2 meses después, renuncié también a mi puesto de profesora de redacción en una academia privada, cuya directora quería usar mis entrevistas con los medios o los artículos que publicaba en diversas revistas para publicitar sus servicios. Si bien no había nada malo en dar clases sobre cómo escribir siendo una persona que vive de esa actividad, entre el tipo de escritura que enseñaba y los textos que creaba había demasiada distancia. Por eso decidí renunciar a ese trabajo antes de que la directora de la academia se disgustara conmigo o viceversa. Además, lo que obtenía de los derechos de autor era más que suficiente para mantenerme. Mi primer cuento, que no era radical ni demasiado progresista, suscitó una polémica excesiva, más de lo necesario o lo esperado. Mientras un actor de mediana edad se consideró un hombre consciente y sensible por publicar una reseña de la obra y recomendarla, una locutora de radio se vio obligada a subir explicaciones y justificaciones a las redes sociales por presentar el libro en su programa. Incluso tuvo que cambiar su cuenta pública de Instagram a privada al no cesar los insultos y los comentarios agresivos. Paradójicamente, esos hechos hicieron que las ventas se disparasen. Cada vez más gente leía la obra, lo que provocaba más controversias y debates que a su vez impulsaron aún más la demanda del libro. Se formó así como un círculo que no sé si fue vicioso o virtuoso. Estaba convencida de que podía lograr algo escribiendo y también de que había veces en las que debía escribir con responsabilidad. Aunque gran parte del tiempo me sentía sola, asustada y frustrada, me esforcé por seguir leyendo y reflexionando, por hacer preguntas y por dejar por escrito todo lo que leía, pensaba y me causaba duda. No obstante, el negativismo o la aversión eran más potentes que la simpatía y el afecto. Palabras que jamás había dicho se publicaban en reportajes y entrevistas entre comillas, como si fueran la fiel transcripción de un comentario mío, y las reseñas de blogueros se recogían frases o situaciones no incluidas en mi obra. Al final me rendí. Al concluir que me estaba usando y adoptar una actitud que nunca había imaginado, me di cuenta de que estaba mal. Me invitaron a una fiesta a la que no debía ir. En la lista de invitados, mi nombre estaba mal escrito. Esta frase, acá hay una nota de autor que dice que es parte de la letra de la canción Todo el mundo me empezó a odiar, de la cantante Lang Lee. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mis pies, que se calzaron las zapatillas rojas, no paraban de bailar. Pero yo tenía un único objetivo: ir descalza. Pese a rechazar todos los favores y propuestas que recibía, acepté dar una conferencia en la Universidad de Jeonju. No porque me fueran entrañables los recuerdos de mi época de colegiala, ni porque me sintiera muy agradecida a la profesora Kim por el consuelo que me brindó por aquel entonces, sino para devolverle, aunque tarde, su libro. Quería confesarle que gracias a ese libro pude salir de uno de los túneles más oscuros de mi vida. Poco después se publicaron anuncios de mi conferencia en la página web y en la cuenta de Facebook de la Universidad de Jeonju, y el primer comentario que apareció debajo fue: «Ojalá que se muera». Me entró un miedo terrible. Temía que me lanzasen huevos durante la conferencia. Aún así, me subí al tren con el viejo ejemplar de El regalo del ave, que parecía que iba a hacerse polvo al recibir el mínimo golpe, la nueva edición de la misma novela en tapa dura con un diseño diferente y una caja de galletas. Nadie me tiró huevos. La sala se llenó y aunque hablé menos de lo que había preparado, la conferencia se prorrogó, pues me hicieron más preguntas de lo previsto. Las firmas, por otra parte, me llevaron casi una hora y me puse nerviosa, pues me enteré, haciendo preguntas a los que se me acercaban para pedirme que les firmase su libro, de que se había acudido a la conferencia no solo estudiantes de universidades cercanas, sino también un número nada desdeñable de profesores de literatura. Cuando acabamos, la profesora, 2 estudiantes que se presentaron como admiradoras de mi trabajo y yo, nos fuimos a cenar. Desde el asiento de al lado del taxista, Kim Hye-won me preguntó, volviendo la cabeza para mirarme: ¿alguna vez has probado los fideos de caldo de pescado?
Si se refiere a la sopa de fideos cortados a cuchillo con marisco, sí la he probado, contesté. Jaja, no, es muy distinto. Tiene una textura más densa, casi como las gachas, y es picante. Mejor que lo pruebes. Es un plato típico, es un plato típico de esta zona, dijo. Hola, mi Corín, ¿qué tal? Nos sentamos alrededor de una mesa, cada cual con una ración de fideos de caldo de pescado en un bol y una cazuela para compartir de chanquetes fritos, sazonados con salsa picante. Jamás había probado esos platos, solo los había visto por televisión. Los fideos en caldo de pescado, al contrario de lo que pensaba, olían bien y llenaban bastante, mientras que los chanquetes fritos con salsa picante y dulce eran un manjar. Primero pedimos soju. Cuando nos acabamos las 2 botellas, una de las estudiantes dijo que tenía que volver a casa. Quería sacarse una foto conmigo, pero lo dejamos para la próxima vez, ya que estaba demasiado colorada por el alcohol. El libro se lo firmé. Me inquietó el hecho de que el marcador se me resbalara entre los dedos, ya que esa falta de fuerza en las manos podía significar que me había pasado con las copas. La profesora pidió otra botella de soju y una de cerveza. Como si nada, me llenó la copa hasta la mitad y le añadió un chorro de cerveza. Tómatelo sin agitar, me dijo. Sabe dulce. No la creí. Sin embargo, al primer sorbo supe que me equivocaba. Sabía dulce. Sin acabármelo, miré lo que contenía la copa y enseguida la vacié, sin poder decir más que «guau» como expresión de sorpresa. Cuando el alcohol empezó a subírsenos, la profesora me dijo que tenía que confesarme algo. ¿Sabes? Ese libro no es mío. ¿Qué libro? ¿El regalo del ave?, le pregunté. Sí. Y lo que quiero decir es que estás confundida. Crees que te lo presté el día que Kim Seong-tae te abofeteó, ¿no? Durante aquellas clases en las vacaciones de verano de tu último año del instituto. Sí, le contesté. Es cierto que fui yo la que te llevó al parque que había estado detrás del colegio. Pero después, como me tocaba dar clase en tu aula, entré y te dije que te tomaras tu tiempo y que fueras al baño a lavarte la cara. Cuando volviste, tenías la camiseta mojada. ¿Fue así? En realidad no lo recordaba. Sí que tenía en mente la bofeteada que me dio el profesor de disciplina durante las clases complementarias de aquellas vacaciones de verano, y sí, que la profesora Kim Hye-won nos consoló en el parque. Así que se llamaba Kim Seong-tae. Lo extraño era que solo yo recordaba que ella me había prestado el regalo del ave, y ella que había vuelto al aula con la camiseta empapada. Estaba mareada. Pedimos una cerveza más y soju y otro plato de pescado frito. Fuimos cruzando comentarios sin relación causal alguna. A mi pregunta de si tenía familiares en Jeonju, contestó que no, que por eso se había prestado el puesto de profesor asociado sin vacilar. Mi padre me pegaba, añadió muy serena. Me contó que, aunque a medida que avanzaba la adolescencia las palizas eran menos frecuentes y su padre no volvió a pegarle después de la mayoría de edad, el recuerdo de la violencia doméstica que sufrió de niña no se le borraba, ni tampoco la atmósfera que envolvía esas horas de dolor, tampoco la ansiedad o la tristeza. Tal vez por esa experiencia reaccioné de aquella manera ese día. Me vi reflejada en ti, que estabas ahí quieta con la mejilla roja. A mi padre, que me pegaba, le pedía perdón. Le rogaba llorando que se detuviera y prometía que no volvería a disgustarlo, hasta que recibía otro golpe y me quedaba petrificada por el impacto, sin palabras. Incluso las lágrimas se me secaban al instante. Su hermana menor se refugió en otra cárcel al casarse, y de esa forma se alejó de la familia. La profesora Kim, por su parte, luchó para defender a su madre, que estaba en un estado de total impotencia, pero al final huyó porque no podía aguantar más. Dijo que a esas alturas sabía que la razón de la violencia de su padre era su propia incompetencia, porque cada vez que fracasaba en el trabajo, le salía mal algo de lo que hacía o le entretenían fuera del hogar,
se convertía en un tirano ante la familia, como si quisiera demostrarse que al menos en casa podía hacer a su antojo e imponerse a todos. Así, la profesora me contó varias anécdotas sobre su padre y yo le presté atención sin decir nada. No hice preguntas, ni le hablé de mi vida o de mi familia. Claramente estaba dolida. Ay, creo que bebí demasiado. No debería estar hablando de estas cosas con una alumna. Ya no soy su alumna, le contesté. Tienes razón. No sabes cuánto me sorprendía el ver tus datos en la solapa del libro. Solo te llevó 8 años. ¿Ahora qué? ¿Las dos estamos en los 40? Envejeceremos juntas. Se rió moviendo los hombros, pero yo no. Entonces, mirándome a los ojos, me dijo que estaba bien, que se sentía satisfecha con su vida y que no me preocupara por ella. Me alegro, le respondí. Salimos del restaurante pasadas las 3 de la madrugada. Me ofreció que me quedara a dormir en su casa, pero rechacé su propuesta. Primero, porque me incomodaba pasar la noche en un lugar extraño, y segundo, porque no quería molestar. Le dije que pensaba esperar en una cafetería o en una hamburguesería cerca de la estación para coger el tren a las 6 de la mañana. De nuevo, la profesora se rió. En esta ciudad no hay cafeterías abiertas a estas horas. Los establecimientos abiertos 24 horas no son comunes fuera de Seúl. Así que ven conmigo si no quieres pasar la noche en la estación de trenes como un vagabundo. Al final, hice lo que me dijo y me quedé dormida en su casa hasta la tarde. Nos despedimos después de comer una sopa para la resaca. Voy a tomar agua, banquen. Al bajar en la estación de Seúl, todo lo ocurrido durante los días anteriores me parecía un sueño. Me dolía la cabeza y estaba mareada, aunque era difícil saber si eran síntomas de la resaca o la manifestación física de un malestar psicológico que no lograba identificar. En casa, me di un baño con agua caliente y me acosté de nuevo tras prepararme agua con miel. Al despertar, por cómo sujetaba el borde de la manta con las manos, en la misma posición que cuando me había cubierto con ella antes de quedarme dormida, llegué a la conclusión de que había caído muerta, por el cansancio y que no me había movido de la cama. Tomé agua fría y me senté en el escritorio. Me invadieron recuerdos que tenía olvidados. De repente, me costaba respirar y el corazón se me aceleró. Tomé aire para calmarme. De pronto empezaron a sonar notificaciones de mensajes instantáneos. Era la profesora preguntándome si estaba bien. Le respondí con un simple sí, al que al instante agregué: me dormí de nuevo al volver a casa y acabo de despertarme, por miedo a sonar demasiado fría o descortés. Y añadí al final jiji. La profesora también puso jiji. Jiji, 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 jiji. ¿Por qué te ríes? ¿Eso te hace gracia? Una risa pequeña y silenciosa, como el tímido sonido de una galleta al romperse, se metió en mi oído como un montón de hormigas atraídas por un olor dulce. Sacudían mis tímpanos, penetraban hasta mi cerebro por los huesos de la oreja, la cóclea y los nervios. Y después de caminar por el interior de mi cabeza, me salían por los ojos, las fosas nasales, hasta caer una a una por la laringe. Perforaban mis vías respiratorias, incluso mis pulmones, para esparcirse por todo mi cuerpo y devorar mi corazón. Entonces sentí un dolor tan fuerte en el pecho que me acosté boca abajo sobre el escritorio, después de casi arrancarme la camiseta. Gateando, fui a la cocina y engullí un analgésico. Una vez también había oído que ese medicamento que alivia el dolor también servía para los malestares emocionales del corazón. Por esa época tomaba esas pastillas a menudo, pero no para aliviar el dolor físico, sino otros que afectaban a mi estado de ánimo. A duras penas volví al escritorio. Tenía un nuevo mensaje de la profesora.
Decía que me olvidara de lo que ocurrió en la noche anterior, que por culpa del alcohol había dicho cosas innecesarias. ¿Cosas innecesarias? ¿Pero de qué estábamos hablando? Nos emborrachamos y yo no recordaba exactamente lo que nos habíamos dicho. Lo que sí podía afirmar era que la conversación de esa noche revolvió algo que estaba hundido en lo más profundo de mi ser y de mi memoria. ¿Podría decirse que había sido un accidente desafortunado? Mi padre tenía los labios grises. Parecía enfermo, deprimido, como si tuviera mucho frío. No hablaba, y si de vez en cuando decía algo, su boca se empapaba por dentro y por fuera de una saliva espesa de color amarillento. En silencio, trataba de reprimir el asco que sentía. Mientras mi padre elegía, escrutaba o se tragaba las palabras que quería pronunciar, hablaba mi madre, que nos regañaba a todos por cualquier tontería con el ceño fruncido. Pese a su conducta, no la despreciaba porque percibía esa dinámica de poder en la familia como algo obvio. Más tarde, mi hermano mayor asumió ese papel. Todos en la familia aceptaron la transición de la forma más natural, salvo yo. Cada día me sentía como si tragara sin masticar una espina de pescado, que unas veces iba de la boca al estómago, arañando mi garganta, y otras punzaba tan fuerte que no me dejaba comer. Claro, también había días de suerte en que pasaba por mí sin hacerme daño, pero nadie más que yo sabía tanto del miedo como del dolor que causaba. En mi primer año del instituto, mi padre sufrió un accidente mientras trabajaba como taxista. Un coche le dio por detrás mientras estaba parado frente al semáforo. El doctor le dijo que tenía lesiones musculares, nada serio, porque el impacto no había afectado a su columna vertebral. Sin embargo, a diferencia de ese primer diagnóstico indicándole que se recuperaría en una semana, mi padre tuvo que permanecer en la cama un mes, compartiendo habitación con otros 5 pacientes en una clínica. Tanto tiempo de recuperación lo obligó a renunciar a su trabajo como taxista. Además, decía que le daba miedo conducir porque percibía las luces del vehículo de enfrente como los sentenciosos ojos de alguien. Porque, en el espejo retrovisor, el automóvil de atrás parecía perseguirlo, y porque, si los coches de los carriles de derecha e izquierda iban a la misma velocidad que él, sentía que se agrandaban hasta intimidarlo. Tras dejar su oficio como taxista, mi padre empezó a trabajar como jornalero sin un puesto fijo, y de esa situación quien más renegó no fue mi padre ni mi madre, sino mi hermano, que no sé por qué desahogó sus frustraciones y su ira conmigo. Se enfadaba con violencia si yo llegaba tarde. Incluso había días que cerraba con llave la puerta de la casa para que me quedara afuera o me tiraba del pelo y me arrastraba adentro. Y siempre echaba al suelo todo lo que llevaba en el bolso para revisar mi monedero. ¿Por qué quería saber cuánto dinero llevaba? Yo lo insultaba, gritando que con qué derecho hurgaba en mis cosas y le lanzaba todo lo que tuviera a mano. Ese día, mi hermano recibió la carta de admisión de un prestigioso centro de educación superior en China. Estaba estudiando filología china en una de las mejores universidades de Seúl y su aspiración era ir a ese país. Yo, que ni siquiera quería ir al colegio, no lo entendía, aunque ese no era el único aspecto que no comprendía de él. Compré un pequeño pastel en la pastelería que quedaba enfrente de casa. Había emociones comunes que mi hermano y yo compartíamos, pero no porque fuéramos personas parecidas, sino porque habíamos nacido en los mismos progenitores y habíamos crecido en el mismo entorno. Por eso lo odiaba, pero al mismo tiempo me daba lástima, y me alegraba y me enorgullecía su logro. El pastelero me preguntó cuántas velas necesitaba. Le pedí 4 porque ese era el número de miembros de mi familia. Mientras caminaba hasta casa con el pastel en la caja demasiado grande para su tamaño, no pude dejar de sonreír. Por un instante me sentí como la hija de una familia genuinamente feliz. En la puerta vi las zapatillas de mi hermano. «Mamá, ¿está mi hermano en casa?».
Me quité los zapatos y al poner un pie en la sala de estar, mi hermano salió de su habitación con el pelo desarreglado y frotándose los ojos como si acabara de despertarse. ¿Estabas durmiendo? Tenemos que celebrarlo. He traído un pastel. Puse la caja en la cocina y llamé a mis padres, pero mi hermano me soltó con sí mismo. ¿Qué demonios estás haciendo? Mamá me lo ha contado. Te han admitido, ¿no? ¿Y? Pregunté. ¿Y qué? ¿Querés montar una fiesta, joder? Ante tan inesperada reacción, le contesté en voz casi imperceptible: felicidades. Mi hermano se fijó en el pastel y dijo: si eres tan bruta, al menos deberías tener más tacto. Y volvió a su habitación. Mi madre, que a distancia seguía la situación, se acercó entonces y con agresividad metió la caja del pastel en la nevera. No tenemos dinero para financiar sus estudios en China. ¿Y tú qué haces? Vienes a alterarlo cuando está que se revuelve por dentro. ¿No puede estudiar y trabajar a la vez? ¿En China no hay trabajos de media jornada? Me quejé, aunque casi no me oyeron. Entre largos suspiros, mi madre comentó también para sí misma que le dolía cada vez que pensaba en su hijo. No pregunté qué sentía por mí. Mi padre retomó el trabajo de taxista. Una semana después, cayó al vacío desde una altura de 8 metros mientras iba al volante. Era de madrugada y como la carretera estaba vacía, mi padre fue la única víctima. Llegué tarde al hospital porque había estado tomando algo con mis amigos y mi hermano me regañó. Me hizo responsable y gritó que nuestro padre había decidido volver a trabajar como taxista por mi culpa y que ya no le importaba estudiar en China. Explotó en llanto suplicando a no sé quién que por favor le devolviera la vida. De pronto sentí un fuerte impacto. Un rayo me cegó y me quedé inmóvil, con las mejillas ardiendo. Desde ese entonces no volví a hablar con mi hermano. Es más, la incomunicación resultó algo natural porque poco después de la muerte de mi padre, se fue a China y vivió allí 8 años. Mi madre cobró el seguro de vida y ese dinero más otras compensaciones sirvieron para costear los estudios de mi hermano y su residencia en el exterior. Mientras que al graduarme me quedé con una deuda de más de 10 millones de wones por los créditos estudiantiles a los que tuve que acceder y que no llegué a saldar pese a los varios trabajos de tiempo parcial que tuve durante los años universitarios. Y seguimos sin hablarnos. Escribí sobre ese día en un cuento. Eso sí, añadí algo de ficción para darle mayor efecto dramático. Por ejemplo, en la historia el hermano lanza el pastel y lo destroza, y el padre se va de casa, tras presenciar esa escena y se suicida. Por primera vez tomé prestado un episodio de mi vida como material narrativo, traicionando lo que me había prometido al empezar a escribir. No incluir experiencias personales y de no usar la escritura como medio para desahogar mis emociones. Rompí aquella promesa. Me senté a escribir durante 8 horas sin levantarme, como si estuviera poseída por algo, hasta terminar el cuento temiéndome cómo reaccionaría mi familia. Sabía que mi hermano leía todo lo que publicaba, incluso los cuentos o los textos breves que salían en las revistas literarias, ya fueran impresas o digitales. Lo sabía porque mi madre me lo había dicho varias veces. Esa obra no sería una excepción. Sin embargo, no recibí comentario alguno de él. ¿Estaría arrepentido de su actuación de ese día? ¿Intentaba hacer ver que le importaba y por eso evitaba preguntarme si el cuento era sobre nuestra familia? ¿O no desearía ni siquiera hablar de ello porque toda esa situación lo irritaba? Pese a mi angustia, mi familia parecía tranquila. Las quejas me llegaron por otro lado. Una noche me llamó la profesora Kim Hye-won, con quien no hablaba desde el día de la conferencia de la Universidad de Jeonju. ¿Cómo pudiste robar una historia ajena y escribirla con tanto descaro?
¿Cómo pudiste, sabiendo que es la parte más dolorosa de mi vida, después de que me costara tanto contártela? ¿De qué me está hablando?, pregunté. Del cuento que publicaste en la revista Litor. ¡Es mi historia! No, le dije. No lo es. Sí, sí lo es. La profesora insistió en que había creado dos personajes, el del padre y el del hermano, para representar por separado la incompetencia y la violencia de su padre. Me acusó de alterar la anécdota que me contó sobre cómo él había golpeado a su madre en el hospital y de haber descrito a la protagonista como la víctima de la violencia que ejercía su hermano después del suicidio de su padre. También alegó que la conducta del personaje del hermano que revisa el bolso de la hija era idéntica a la de su padre y que la protagonista se comportaba igual que ella al quedarse inmóvil tras una agresión física. En el mundo hay miles y millones de mujeres que han sido víctimas de la violencia cometida por sus padres o hermanos. Esos casos no deberían existir. Sin embargo, y aunque es triste admitirlo, son comunes. ¿Comunes?, dijo. Vaya, habla la distinguida escritora. Cómo todos te adulan como si fueras una diosa. ¿Subestimas a las mujeres que, desde lo más bajo, luchan por salir de su infierno? Te permites hablar de su dolor, impones tu punto de vista y sacas como pretexto la universalidad. Ni tú ni tus lectores sois capaces de imaginar que la vida de cada mujer es diferente, que cada una aguanta como puede su propio dolor. ¿Con qué fundamentos afirma que soy incapaz de entender esa realidad?, pregunté. No crea que es la única que lo hace. Mujeres deseosas de contarme sus historias las había por doquier. Al final de una conferencia en una biblioteca, antes de una entrevista o al cruzarse conmigo en actividades breves como una firma organizada por una librería, muchas me hablaban de sus vidas, no para obtener consejo o una reacción solidaria por mi parte, sino porque ya no podían reprimir más lo que tenían dentro. Este pulgar me lo corté trabajando en una fábrica. Mi madre se ocupa de mis hijos para que yo pueda trabajar, pero no estoy segura de que sea lo correcto. Yo no hablo bien coreano, soy Vietnam. Sufrí acoso sexual y denuncié mi caso siguiendo el Me Too. Esas mujeres y yo nos dábamos las gracias. Ellas a mí por escribir ese cuento y yo a ellas por leerlo, por contarme sus historias, por escucharme. No pude aclararle a la profesora Kim que lo que había escrito era mi historia. Mejor dicho, no quise, porque me parecía inútil contarle que yo también era una persona con derecho tanto a hablar como a escribir sobre lo que sentía y pensaba. ¿Quién fijaba los requisitos para tener ese derecho y con qué criterios? No deseaba aplicarlos, aunque existieran, ni a mí, ni a la profesora, ni a nadie más. Estaba demasiado cansada y por eso colgué. Tenía curiosidad por saber cómo el público recibiría mi cuento. Por desgracia, no era fácil, ya que lo había sacado en una revista literaria y tendría que esperar hasta que tomara forma de libro. Por un instante pensé en enviar un correo al editor para preguntarle por la redacción de los lectores, pero desistí porque era tarde. En cambio, busqué su título en internet. No había publicaciones o posts sobre la obra, solo textos que nada tenían que ver, pero que parecían como resultados al haber introducido en el motor de búsquedas palabras incluidas en el título. Tampoco en las librerías online encontré evaluaciones o reseñas sobre la revista literaria en la que había sido publicado. Entonces busqué mi nombre, con los dedos temblorosos por los nervios. ¿Cuándo había sido la última vez que lo había hecho? La pantalla me mostraba demasiados reportajes y publicaciones con un montón de comentarios. Me entraron náuseas. Una amiga de la universidad, con la que de vez en cuando me mensajeaba, contactó conmigo después de mucho tiempo sin hablarnos y me invitó a comer. Antes de que nos sirvieran la comida, me acosó con preguntas llenas de reproches sobre si sabía lo manipuladoras que eran los adolescentes de hoy y las desventajas que sufrían los chicos, incluido su hijo.
El dueño de la cafetería en la que trabajaba media jornada incluso se tomó la molestia de llamarme por teléfono para decirme: «Hola, comadre. Ah, perdón, ahora tengo que vigilar lo que digo delante de ti, ¿no?». Y se hacía imposible contar las veces que mencionaba mi nombre como referencia comparativa para elogiar la grandeza de otra escritora, o las ocasiones en las que mi obra era descuartizada para extraer fragmentos que luego se reducían a piezas unidimensionales perdidas de un rompecabezas, o se insertaban totalmente fuera de contexto en críticas literarias, debates o discursos sociales. Se publicaron distintos textos a partir de mis reflexiones personales sobre el tiempo vivido, largo y complejo, donde los papeles que me tocaban representar y los dilemas cotidianos a los que debía enfrentarme eran sintetizados arbitrariamente y atropellados. Desde ese día, no pude escribir ni una palabra. A la abogada Kim la conocí mientras investigaba un material sobre el que quería escribir. Me cayó bien y nació entre nosotras una especie de amistad. Una relación ni muy cercana ni muy estrecha entre dos personas que se encuentran de vez en cuando para comer y disfrutar conversando. En nuestros esporádicos encuentros, me instó varias veces a demandar a las personas que subían comentarios agresivos contra mí en internet y me dijo que estaba dispuesta a ayudarme. Gente como esa no tiene remedio. De nada sirve que les expliques que su conducta es impropia. Tampoco es fácil convencerles para que no pongan más comentarios malintencionados o rogarles que tengan piedad porque sus palabras las hieren demasiado. Hay que demandarlos para que aprendan. Cuando los llame a la policía y vayan aquí para allá para conseguir el dinero y pagar la indemnización, se darán cuenta de lo que han hecho y reflexionarán sobre sus acciones. Además, dicen que, si corre el rumor de que ha demandado a los que la atacan por internet, se reducen los comentarios ofensivos. En realidad, esos comentarios me afectan muy poco, le contesté. Pero debe empezar por ahí para mostrar mano dura. ¿Piensa que es más cómodo ignorarlos? Pues se equivoca. Debe protestar, objetar y demandar si es necesario. Solo así esa gente dejará de meterse con usted y podrá vivir en paz. Sabía que, para un abogado, no eran bienvenidas las demandas por comentarios ofensivos en internet, ya que suponían mucho papeleo y pocas ganancias por la relativa levedad del acto delictivo. Por eso le di las gracias y le dije que, si lo necesitaba, le pediría ayuda. Pero la verdad, en aquel momento no tenía ni la más mínima intención de interponer demandas. Mi parecer cambió días después, mientras escribía por segunda vez a mi editor comunicándole que deseaba rescindir el contrato y devolverle el adelanto porque no estaba segura de cuándo podría volver a escribir. No podía seguir en ese estado. De recopilar los comentarios difamatorios adjuntos a noticias sobre mí y mi cuento, así como las publicaciones ofensivas de blogs y redes sociales, se encargaron los empleados del bufete de Kim. Seleccionaron los más graves, aquellos que, además de insultos, contenían amenazas y agresiones verbales de tinte sexual. Así procedieron para demandar a los autores de esos comentarios no solo por difamación, sino también por amenaza y acoso sexual digital para que les aplicaran una sanción más dura. De esa manera redactamos cartas de demanda contra cientos de personas. Las presentamos en 5 comisarías para eliminar la posibilidad de que, si todas las entregábamos en la misma, las pasasen por alto. Por otra parte, provenían de una misma demandante. Fui en persona a las jefaturas policiales. Los procedimientos, al contrario de lo que imaginaba, no me agobiaron. Es más, tramitar las demandas, incluso presentar mis declaraciones como parte demandante, me resultó una experiencia interesante, tanto más que las investigaciones que hacía como escritora antes de empezar a escribir una obra. Las denuncias siguen sin resolverse y yo sigo sin poder escribir. ¿La conoce?, preguntó la abogada Kim mientras metía la carta en el sobre. Nos vimos una vez. La carta no era de la profesora Kim Hye-won. Era de una de sus estudiantes, de las que cenaron con nosotras esa noche. No recuerdo su cara ni su nombre,
y menos lo que dijo. Tampoco sé a ciencia cierta si estuvo hasta el final, como me parecía recordar. ¿No me estaría fallando la memoria y en realidad ninguna de las estudiantes nos acompañó ese día? Eso no, porque sin haber estado allí no podía haber descrito con tanta belleza y ternura lo que ocurrió aquella noche, la conversación que mantuvimos, cómo llegamos a entendernos y cómo nos consolamos. Tampoco se hubiera empeñado en seguir con obsesión mi rastro en internet para dejar tan humillantes comentarios. Pero ¿qué distancia existe entre la ternura con la que describe nuestra conversación de esa noche y su afán de atacarme? ¿Serán emociones diferentes? ¿Está bien?, me preguntó la abogada. Sí, y pienso denunciarla como el resto, dije asintiendo con la cabeza. ¿Porque se siente traicionada? No, contesté, porque según dicta la ley, los comentarios que subió son lo suficientemente ofensivos como para merecer una sanción. Lo digo de vuelta. Porque según dicta la ley, los comentarios que subió son lo suficientemente ofensivos como para merecer una sanción. Esa vez la abogada Kim asintió. De nuevo me preguntó si me encontraba bien y si necesitaba compañía. Hasta me ofreció un café, pero lo rechacé. Tenía temas pendientes. Ya en casa, corro hacia el escritorio y enciendo el ordenador. Me dispongo a mandar un correo electrónico. Empiezo a escribir y en el asunto pongo estimada profesora Kim Hye-won. Me disculpo con ella. Reconozco que no debería haberle colgado el teléfono esa vez y que me avergüenzo de mi comportamiento. Lo leo de vuelta. Reconozco que no debería haberle colgado el teléfono esa vez y que me avergüenzo de mi comportamiento. Que todo lo que está en el cuento se basa en mi experiencia de vida y que aunque guardemos recuerdos y los dolores similares, no somos la misma persona. Que, aunque no somos la misma persona, sus confesiones de esa noche, más la conferencia en la Universidad de Jeonju, reactivaron una parte de mi memoria que estaba apagada y que tuvo razón al quejarse. Escribo que, gracias a ella y al regalo del ave que me prestó, pude sobrevivir al cansancio y la desesperación de mi último año de instituto, al autodesprecio que sentí entonces por mi incompetencia y a mi madre, que la mañana de mi examen de selectividad me dijo que no tenía dinero para pagarme los estudios universitarios. Escribo que gracias a ella estoy viva, que es cierto que cuando hablamos por teléfono afirmé que mis contemporáneas se daban el lujo de gastar el tiempo en preocupaciones superficiales porque mi sufrimiento y mis carencias eran mayores, pero ahora me arrepiento. A estas alturas sé que otras vidas no conectadas a la mía, aunque sean difíciles de comprender según mi experiencia o mi marco intelectual, son igual de duras. Y sé que mis lectoras ven mucho más allá de lo que está escrito sobre el papel al enfrentarse a mis obras. Escribo que por eso no deseo seguir oculta, que voy a dejar de esconderme y encogerme por la vergüenza. Pero en el renglón siguiente manifiesto que me apena decir que quiero parar de hacer algo que pueda ser una parte intrínseca de mi personalidad y pregunto por qué me da tanta vergüenza. Escribo que estoy resentida con ella. También que lo siento, que se lo agradezco de corazón y que la extraño. Escribo que Escribo que algún día debemos reencontrarnos, aunque tampoco la echo tanto de menos. O que mejor no nos veamos, pero que la extrañaré. Concluyo que al final, queramos o no, le echen falta o no, nos volveremos a encontrar. ¡Wow! Eso fue Intransigencia. El segundo cuento de Lo que sabe la señorita Kim de Cho Nam-ju. Sí, yo también que en el principio del cuento sentí que hablaba de Irene. Y que hablaba tipo, porque creo que Nam-ju, o sea, es como, no sé si saben la historia, pero tipo, está la otra novela de Cho Nam-ju, que es Nacida en 1982, me olvido el nombre del principio,
Em, pero no sé si se acuerdan. Yo me acuerdo que cuando pasó lo de BTS, que los acusaron de misóginos en la época Dark and Wild, tipo, bueno, pidieron perdón, hicieron como toda esta cuestión de asesorarse con feministas y qué sé yo. Y que en su momento le habrían aplaudido a Namjoon por leer esa novela de Kim Namjoon, perdón, de Cho Namjoon. Distinto el caso de cuando descubrieron que Irene tenía una copia de esa misma novela y la bardearon por feminista. Entonces, a mí me hace acordar mucho, tipo, a esa como doble moral que hubo de ver a idols con ese libro. Acá lo menciona como que fue un actor de mediana edad y otra famosa. Pero nada, es muy loco eso. Porque, tipo, eso es algo que pasó. Por eso parece como tan autobiográfico en ese sentido este cuento. Y aparte, me pone como muy triste. Este cuento me puso muy triste posta por esta como malentendido que hay entre la autora y su profesora, de como que dijo, me robaste la historia, qué sé yo, cuando es posta eso, tipo, es muy triste saber que hay tantas mujeres que pasan por cosas tan parecidas. Sí es verdad que cada una lo maneja como puede, como le sale, pero como que se nota como ciertos patrones de esa violencia que hay. Me gusta que en un momento dice que juró nunca hacer cuentos sobre vivencias personales para hablar de un cuento que escribió el personaje. Es muy meta. Sí, eso es verdad también. Es muy meta eso. Es muy loco. Lo único que no entendí es que en este raconto de que la profesora... Pasa que ella no se acuerda. Juega mucho con eso de la memoria y la borrachera. Porque la protagonista del cuento no puede recordar que la profesora le dijo que ella no le dio la novela. Tipo, cuando le escribe el mail, le quiere agradecer de vuelta por darle la novela, pero la profesora le dijo que no se la dio. Y eso fue muy loco, porque encima dijo... ¿Cómo fue que dijo? A ver. Acá hay 3 Kim, ¿no? La abogada, la profesora y la otra profesora. El otro profesor, quien era el profesor Kim, que en realidad era el que controlaba, tenía el control de disciplina, que fue quien le pegó. Me parece. Me dejan pensando si el cuento que escribió el personaje es lo que realmente le pasó a la autora. Sí, claro, tal cual. O sea, es como que me da ganas de investigar sobre la vivencia de esta autora. Quiero ver... A ver si encuentro esto de la profesora que le... Acá, ¿ves? ¿Ves? La profesora le dijo... ¿Crees que te lo presté el día que Kim Seung-tae te abofeteó? El profesor durante aquellas clases en las vacaciones de verano de tu último año del instituto. Es cierto que fui yo la que te llevó al parque que había detrás del colegio, pero después, como me tocaba dar clase en tu aula, entré y te dije que te tomaras tu tiempo y que fueras al baño a lavarte la cara. Cuando volviste tenías la camiseta mojada. Eso es re loco, porque es como, entonces, ¿de dónde salió ese libro? ¿De dónde salió ese libro? ¿Por qué tenía la camiseta mojada? Y es una cosa que no se contesta más. Pero es muy loco. O sea, porque no se trata de eso. O sea, la mujer esta tiene tan poca memoria que le sigue queriendo agradecer a la profesora por darle un libro que la profesora le dijo que no le dio. Me acuerdo cuando en un momento de mi vida pensaba que no podía escribir de nada porque cualquier trasfondo dramático que pueda contar es la vida traumática de alguna amiga. Y eso de, claro, depende en el ejercicio del escribir cómo te sale. Ahora podemos incluso desconfiar de que se disculpó. Es que es muy extraño. Comparto esta foto porque me dio risa su cara. La amo. Te miro, te observo y te juzgo. Tipo... Girl. A ver. ¿Cuál? ¿Qué foto?
¿Era la segunda? Ahí la vi. Emma linda. Agartha Young. Lo da todo. Me parece la cara de los gatitos. De los gatitos cuando se ponen medio troll. Terrible fisura.